6 y 7. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Todos la tenemos? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice así: en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Este salmo, leyendo un poco, dice que no tiene por preferencia quién fue el que lo escribió, pero como podemos ver tiene más o menos como una similitud a la situación en que estaba pasando David cuando él estaba pasando la persecución de su hijo Absalón. Pero ese salmo me trae algo a memoria, porque dice que la palabra dice que el Señor es nuestra roca, Él es nuestro refugio, y ahí habla como cuando uno está en esa persecución que uno no sabe qué hacer y la única solución es Cristo. Pero ese salmo me trae a memoria antes de yo aceptar al Señor, y me está dando a entender que ahora que estoy en Cristo, realmente en Él hay todo. Sin Él nada podemos hacer. Que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra guía, que Él es todo para nosotros. Porque cuando estábamos en ese mundo inconverso, que pensábamos que estábamos bien, era en realidad que estábamos perdiendo el tiempo. Bendita sea la gloria del Señor. Y me da a entender por qué. Porque antes de yo convertirme, muchas veces me pasaron muchas situaciones que yo en mi mente, y yo decía, yo todo lo dejo en manos de Dios, pero aún no sabiendo que ahí estaba profetizando algo, que estaba confirmando algo que en este tiempo lo estoy entendiendo, porque dice la palabra que lo que uno no entiende en ese tiempo, después lo va a entender, porque son misterios. Bendita sea la gloria del Señor. Y vamos acá al libro de Gálatas, para así empezar. Al libro de Gálatas 1, 15, 16. Aleluya. Gálatas 1, 15, 16. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. 1, 15, 16. 1, 15 al 16. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Aleluya. Ahí el apóstol Pablo, bendita sea la gloria del Señor, nos está hablando y nos está dando a entender que nosotros a quien tenemos que ir cuando necesitamos una respuesta o necesitamos una revelación es a Cristo Jesús. Tenemos que buscar a nuestro Dios, porque Él es el único que no nos miente, y Él es el único que nos da la paz que nosotros necesitamos en nuestro corazón. Y ahí el apóstol Pablo está diciendo que lo que Él sabía, Él no lo buscó ni carne ni sangre, sino que Él lo buscó directamente al Padre, que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue Él el que le reveló todo lo que Él sabía, la sabiduría, el entendimiento, todo lo prodigio que Él pudo hacer, lo hizo gracias a la revelación de nuestro Padre, porque Él se inclinó en Él.
Sabemos que él tuvo una doctrina de hombre, sí, quizá en medio de los otros amigos que teníamos, pero la palabra confirma que él, la sabiduría de él vino de lo alto, que fue directamente de nuestro Padre. Bendita sea la gloria del Señor. Y como título hoy, lo que el Señor me administró fue que como título para mi testimonio es una renaciente para Cristo. Bendita sea la gloria del Señor. Como todos podemos ver, cuando nosotros venimos a Cristo, antes de nosotros venimos a Cristo tenemos una vida pasada. Bendita sea la gloria del Señor. Pero hoy al Señor le ha placido. ¿Por qué? Porque desde el día domingo que el pastor me puso, Él me administró a mi mente: un día vas a predicar y otro día lo vas a coger para testimonio. Pero no sabía qué día era. Pero si a Él le plació el día de hoy, bendita sea la gloria del Señor, porque desde que estaba aquí, nunca me había parado aquí a decir qué el Señor hizo en mi vida, cómo fue que lo recibí, cómo fue en mi vida antes de conocerlo a Él. Pero hoy al Señor le ha placido que lo cuente. Bendita sea la gloria del Señor. Yo me acuerdo tanto que desde antes, bendita sea la gloria del Señor, desde mi niñez, quizás muchos han tenido una vida, quizás lo han tenido todo, quizás han tenido una vida que no les ha faltado nada en el hogar. Bendita sea la gloria del Señor. Pero hoy yo quiero decirte que muchas veces no es necesario tenerlo todo, sino que tener directamente a nuestros padres, que sea Él el que nos esté dando la fuerza para nosotros crecer y que nos esté dando una buena educación. Eso es lo más importante, sin importar de que falte el alimento, sin importar de que falte una prenda, sin importar de que falte un calzado. Lo importante es tenerlos a Él y que ellos unidos puedan sacarnos adelante. Bendita sea la gloria del Señor. Y yo me acuerdo tanto que de mi uso de conciencia, desde que yo era, nosotros éramos 12, pero lamentablemente quedamos 9. Y de los 9 que quedamos, bendita sea la gloria del Señor, nuestros padres nos sacaron adelante como ellos más pudieron, porque no fuimos una persona que tuvimos riqueza, tampoco teníamos un sustento de lo que ellos trabajaban en su agricultura, porque somos de una parte que somos de campo, y lo que ellos trabajaban, cosechaban, con eso nos daban nuestro alimento. Bendita sea la gloria del Señor. Pero tuvimos un tiempo, y quizás no un tiempo, sino que casi todo el tiempo en el transcurso que fue mi crianza, tuvimos mucha dificultad en la economía. Bendita sea la gloria del Señor. Quizás en ese tiempo uno miraba a personas que se colocaban una prenda a los diciembre, porque usted sabe que esa es la fecha que cuando uno está en el mundo se vanagloria, y quizás en ese tiempo no lo podíamos hacer por falta de la circunstancia económica, pero yo le doy las gracias a Dios que ellos estuvieron juntos para criarnos y sacarnos adelante. Por eso le digo que no importa que haga falta una prenda, un calzado, sino que ellos estén unánimes y que nos den una buena educación, para que cuando nosotros crezcamos, eso sea lo que nos sirva y tengamos como testimonio. Bendita sea la gloria del Señor. Y me acuerdo tanto que yo estaba como la edad por ahí de unos 7, 8 años, y a mí nunca se me puede olvidar que me acuerdo tanto que ese día tenía la costumbre de bajar a bañar al río con mis primos, y ese día mi mamá me dijo que no bajara a bañar. Pero usted sabe que uno cuando está a esa edad no hace caso. Y me acuerdo tanto que yo bajé a bañar, y en medio de eso yo casi no sabía nadar. Y cuando yo me tiro al río, me acuerdo tanto que yo lo único que miraba para arriba era como algo transparente. Y entonces yo sentía que me iba ahogando, pero lo que yo no sabía era que me iba irradiando más al fondo del río. Y en eso, cuando yo sentía que me iba ahogando más, yo sentía que gritaba, pero a la misma vez no miraba a nadie.
Y en eso, cuando yo siento una mano que desciende y me alza, y a lo que me alza yo grito. Y cuando yo miro, era mi primo de los que estábamos bañando, que él metió la mano, en vez de que no me veía nadando, metió la mano y me sacó porque yo me estaba ahogando. Y en ese momento, cuando yo subo, me acuerdo tanto que mi mamá estaba haciendo el almuerzo, y le digo yo así: ay, más, si le contara que casi me ahogo, pero gracias a la misericordia de Dios no me ahogué. Yo me acuerdo como que si fuera hoy día, y si el Señor me lo tiene a memoria es por algo. Y así yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo: eso te pasa por no hacer caso, porque yo te dije que no fueras al río a bañar y tú te fuiste. Y así transcurrió el tiempo en medio de todo eso, con mucha dificultad. Había veces que no en la casa, había veces, hay días que se cocinaba, hay días que no se cocinaba, pero la gracia de Dios siempre estaba ahí ayudándonos. Porque hace 2 días el Señor me daba a entender y me decía: quizás tú en ese tiempo no entendías, pero era yo que te estaba tratando contigo para este tiempo. Porque quizás si fuera tenido todo, en este tiempo no iba a ser la misma. Entonces a veces el Señor permite esa dificultad en nosotros para que así mismo Él nos va a ir preparando, porque a veces es necesario eso en nuestra vida. A veces no es necesario tenerlo todo, bendita sea la gloria del Señor. Y así fui creciendo. Me acuerdo tanto que ya empecé a ir al colegio, terminé que allá le decimos la primaria. Cuando terminé la primaria, que me tocaba que ir y hacer el bachiller, uno de mis hermanos, el mayor, él había ido a estudiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando él había ido a estudiar, en la primera semana que él empezó, no duró ni un mes, cuando él se retiró porque consiguió una enamorada y se retiró del colegio, y él no fue más a estudiar. Entonces, cuando nos tocó a nosotras las mujeres, que ya íbamos terminando, y nos llegó su tiempo, que nos tocaba que ella estudiar, entonces nos dice mi papá que así como el hijo hombre lo había hecho, que no había ido a estudiar por conseguir mujeres, quizás nosotros lo íbamos a hacer, y que él, hija mujer, no estudiaba, porque lo que íbamos nosotros era quizás hacer cosas así mismo como él lo hizo. Y lo que él no sabía, que quizás en medio de eso era el mismo Señor tratando, porque él quería procesarnos a nosotras mismas, quería que nosotras mismas quizás con nuestro esfuerzo a ver si podíamos avanzar, porque él sabía que todo un tiempo no íbamos a estar al lado de nuestros padres, que íbamos a depender por sí solas. Pero yo eso lo vengo a entender ahora, bendita sea la gloria del Señor. Y así fue el transcurso, que me acuerdo tanto que él me ayudó a estudiar los primeros meses. Ya después de los 3 meses que yo estaba haciendo sexto, ya me tocó por sí sola. Gloria a Dios Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Y aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y me acuerdo tanto que cuando a mí me tocaba que hacer alguna actividad, por eso en ese tiempo yo deseo que las cosas de ahora fueran como en ese tiempo, porque uno tenía que esforzarse a hacer las tareas, uno tenía que buscar libros, uno tenía que, en ese tiempo, uno no estaba la tecnología como ahora, y los que la tenían, ellos hacían lo suyo, ellos no le ayudaban a uno, y uno tenía que buscar libros. Y en ese tiempo yo pienso que las cosas eran mejor porque uno se esforzaba, uno sabía
que si no hacía eso, entonces en vano era lo que estaba haciendo. Y me acuerdo tanto que cuando me dejaban actividades yo tenía que ir para donde las compañeras del colegio y ellas me prestaban los libros, y así, gracias a la misericordia de Dios, pude avanzar. Así terminé el primer año, que fue sexto, y después de eso, donde yo vivía, me tocaba que, usted sabe que cuando uno vive en casa ajena, tiene que levantarse temprano, tiene que limpiar, tiene que ayudar en la cocina. Pero a mí no me importaba eso, porque yo estaba enfocada en lo que estaba, y yo decía que yo tenía que darle a entender que nosotras sí podíamos salir adelante. Pero yo no lo vi a él, yo vi a su necedad de él, porque yo sabía que él era así desde un principio, que él, lo que él decía, eso era, que él se cegaba en su propio entendimiento. Entonces yo decía, yo le voy a dar a entender que nosotras sin usted sí podemos salir adelante. Yo le decía, yo le voy a entender que lo que usted piensa no es así. Bendita sea la gloria del Señor. Y así, yo cuando iba a hacer mis actividades me iba a donde ella, y así hasta que terminé ese año. Ya después me acuerdo tanto cuando empecé el año séptimo, en las casas donde yo vivía, como no tenía cómo pagar arriendo y no tenía cómo dar para el sustento de la comida, entonces yo le decía, no importa, yo ayudo en lo que yo más pueda y así me gano el techo, le decía yo. Entonces así yo tenía que colaborar, y así mismo tenía que yo sacrificarme para hacer mis tareas. Pero yo en mí yo decía, este esfuerzo que yo estoy haciendo, yo sé que no va a ser en vano, va a ser por algo, decía yo, porque yo sé que yo voy a ser alguien, decía yo. Y a pesar de eso, en mi mente yo nunca cogí rencor, que decir que porque él no me estudió o dijo eso, yo voy a coger rencor con él. No, nunca en mi mente se me pasó eso. Y así transcurrió el tiempo hasta que, gracias a la misericordia de Dios, tenía la edad, como ya iba para los 16 años cuando conseguí mi primer novio, y gracias a la misericordia de Dios, él me ayudó tanto que yo ahí todo lo vi más liviano, gracias al Señor. Pero eso fue una bendición que Dios me puso. ¿Por qué? Porque de ahí para allá todo eso allá se puso un caos. Ahí ya se metieron los dueños de su pueblo, ya empezaron a matar a la gente, ya todo el mundo tenía que salir de allá porque ya no se podía ni estudiar. Y ya todo el mundo empezó a salir, y yo estaba en el grado 9, me acuerdo tanto, y yo decía, ¿y ahora yo qué hago? Decía yo así. Pero yo tenía mi familia, yo la tenía en Buenaventura y también tenía en Cali. Pero usted sabe que para uno vivir en la ciudad, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, y la cosa es más dura. Pero yo decía, bueno, lo que Dios haga, eso sea. Y aún yo no era cristiana, pero gracias al Señor, yo todo lo que a mí me pasaba, yo siempre decía que lo que el Señor hiciera, eso era, y que yo todo lo dejaba en manos de Dios. Y así pasó mi vida hasta que terminé el 11. Cuando terminé el grado 11, me acuerdo tanto que ahí yo me vine ya a Buenaventura, bendita sea la gloria del Señor, porque ya con la persona que estaba, ya saben cómo son los hombres. Y yo decía que yo así no podía estar. ¿Por qué? Porque en ese campo había eso que hay en Plaza de Armas, que se venden las mujeres, y a él le gustaba ir a esos lugares. Y yo decía que si el día de mañana me pegaba alguna enfermedad, yo iba a ser la perjudicada, decía yo. Entonces yo decía, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Decía yo. Y gracias al Señor, ya de ahí para allá todo se me fue mejorando más, porque en la casa donde ya vivía, la señora tenía un negocio y yo le trabajaba a ella. Entonces en eso yo ya empecé a ahorrar mis pesitos, y yo empecé a ahorrar, y yo decía, bendita sea la gloria del Señor, que con esa plata que yo iba a ahorrar, yo con esa plata me iba a venir a la ciudad para seguir estudiando, y así sea que me tocara que trabajar, decía yo.
pero aún así yo nunca había estado en la ciudad, yo no sé cómo era y ni tampoco sabía cómo me iba a ir, pero esos eran mis pensamientos míos, porque yo decía que así no me iba a quedar. Y así transcurrió el tiempo hasta que ya fui creciendo, ya me fui siendo ya adulta, porque desde la edad de los 13 años fui independiente. Me tocó salir por sí sola, me tocaba trabajar para mi alimento, lavar plato en casa para mi sustento y así poder seguir mis estudios. Porque en la parte también donde llegué en la ciudad era la casa de una tía, pero a veces usted sabe que a veces la misma familia es la que le tira a uno. Pero así a mí no me importaba, porque yo tenía una meta en mi mente y a mí me decían que supuestamente, me decían a mí, antes de yo conseguirme la persona que yo tenía, que yo era lesbiana, porque a mí no me veían con ningún hombre. Entonces yo decía, yo no soy lesbiana, yo tengo un propósito, yo tengo una meta. Y lo que yo decía en mi mente era que si yo me ponía a andar vagando por ahí, después iba a salir en embarazo y ahora sí mi papá iba a tener razón de lo que él decía. Entonces yo decía, no, mi meta mía ahorita es otra cosa. Y así yo me enfoqué, gracias al Señor, hasta que con mi primera pareja que yo tuve, quedé en embarazo y gracias a la misericordia de Dios, si Él lo quiso así, por eso fue. A los 3 meses se me salió, los médicos decían que iba a ser una niña. A esta edad tenía casi como unos 15 a 16 años, pero lamentablemente no nació. Y si Dios lo quiso así fue porque Él tenía otro propósito. Y así transcurrió mi vida hasta que cuando yo me conocí con Steven, que yo me fui a la ciudad de Cali, ahí me conocí con él, ahí también pasamos las verdes y las maduras, pero usted sabe que en una relación nada es fácil. Pero a pesar de que pasé las verdes y las maduras, en él, no sé, a pesar de que todo lo que me decían de él, que él era una persona que era matón, que él andaba con una y otra, que él era, mejor dicho, eso de qué manera no me lo describían, pero algo en mí me decía que como que no era así como que la gente me estaba diciendo. Amén. Y era tan así que yo me volví como una psicóloga. Yo antes de serme novia de él, nosotros conversábamos así, porque él llegaba a la casa donde yo vivía por otra muchacha. Y entonces él llegaba y me decía, mira que saluda te mandó tal persona. Y yo le decía, ¿quién? Me decía él, mi amigo. Le decía yo, dile a tu amigo que él a mí no me gusta. Le decía yo. Entonces él iba y le decía al amigo, ve que te mandó a decir María que sí le gusta. Y después que yo me daba de cuenta que él llevaba la razón como no era que yo le había dicho. Y así le decía, mira que María mandó a decir que sí le gusta, mira, da para yo comprarle para el helado, que para yo comprarle esto. Y no saber que yo le estaba diciendo otra cosa. Pero en mi mente todavía no estaba decir que yo enamorada de él, no. Pero cuando yo me conocí con él, había una confianza que a mí todo lo que me pasó con mi primer novio que yo estuve, todo lo que me pasó en mi niñez, que yo me acordé. Yo cuando me sentaba con él, nosotros demorábamos hasta las 3, 4 horas hablando. Él me contaba de su vida y yo le contaba de la mía. Entramos como en una confianza que no sé por qué Dios lo quiso así. Entonces cuando a mí me decían las cosas de él, yo decía, pero en la forma que él me habla no es como a mí me dice. Yo llegué al punto de que yo empecé a investigarle la vida a él. Yo empecé a investigar a ver si era cierto todo lo que me decían. Y todo lo que me decían que sí, que era así. Entonces yo le decía a él que si era cierto todo lo que las mujeres me decían de él. Y él me decía, usted misma se va a dar de cuenta si es verdad. En fin, así tuvimos como casi 2 o 3 meses así conversando. Hasta que después él me dijo, nos gustamos y nos hicimos novios. Bendita sea la gloria del Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Y así empezamos, gracias al Señor. Quizás en el momento que nos conocimos, usted sabe que
A todos no les va a caer bien, van a haber dificultades, pero yo no me enfocaba en que quizás dijeran, no, es que ese no es mujer para ti, o quizás me dijeran, ese no es hombre para ti, no. Había algo en él, que no sé si era el mismo Dios que lo había puesto en mí, porque me acuerdo tanto que la primera canción que él me dedicó cuando nosotros nos hicimos novios, fue la que dice, un pacto con Dios hicimos, que a mí esa adoración no se me olvida. Fue mi primera adoración, mi primera canción que él me dedicó. Un pacto con Dios hicimos. Y una música mundana de Mar Anthony que dice Flor Pálida. Pero la letra de esa canción habla de una mujer, como cuando dice la palabra que nosotros somos como vaso frágil, y así mismo tenemos que cuidarla. Y ahora yo vengo a entender esas dos canciones, el por qué quizás el Señor permitió que Él me la dedicara. Porque desde que Él me dedicó esa canción fue como que una promesa que nosotros hicimos delante de Dios. Amén. Fue como una profecía, como decir, tú dedícate esto y eso se hará. Bendita sea la gloria del Señor. Y así transcurrimos nosotros el tiempo, así nos conocimos, con dificultades, con caídas, y así nos sostenimos a pesar de todo. Llegaba la circunstancia que había veces yo trabajaba, había veces no, y así mantuvimos. Después llegó el tiempo de que compramos un terreno, hicimos su casa, gracias al Señor, con dificultades, pero ahí estuvimos gracias a la misericordia de Dios, sin importar lo que dijeran los demás. Por eso le digo que a veces lo que el Señor permite atrás es como un proceso. ¿Por qué le digo? Porque quizás si yo en mi niñez fuera tenido todo, fuera sido de papi y mami, quizás en este tiempo la vida que tengo ahora no había sido igual. Quizás había sido diferente. ¿Por qué se lo digo? Porque en ese tiempo la mayoría de las personas que estudiaban conmigo ahorita son otros. Ahorita usted ya porque usted no los conoce, pero yo los veo y no los reconozco, porque yo les digo, ¿y eres tú? Y me dicen, sí, soy yo. La mayoría meten droga, algunas tienen su vida, ya saben. Pero por eso les digo que a veces Dios permite las cosas, es para fortalecernos a nosotros mismos, porque Él ya sabe lo que va a acontecer más adelante. Amén. Entonces, así nos conocimos con Steven, hicimos la casa, pero lamentablemente teníamos unos meses de haber terminado la casa, y cuando nos pasamos a la casa, teníamos como un mes o 2 meses teníamos de que nos pasamos a la casa, y ahí lamentablemente fue que pasó un caso con un muchacho que la verdad yo no sabía lo que estaba aconteciendo, pero cuando Dios está en el asunto, Dios sabe por qué hace las cosas. Por eso estos 2 versículos donde dice que desde el vientre de tu madre fue que yo lo santifiqué, pero ese dice que fue que Él nos sacó. Pero ¿qué le estoy dando a entender? Que desde el vientre de nuestra madre Dios nos tiene marcado con algo. Dios sabe lo que va a acontecer en nuestra vida. ¿Por qué le digo? Porque entre tantos que están allá, que no son convertidos, Dios escogernos principalmente a usted y a mí no es como un propósito. Porque si a Él no le hubiese placido, nos había dejado allá. Porque quizás no tuve una vida de que quizás vendí mi cuerpo, de que quizás anduve con uno y con otro, porque gracias a la misericordia de Dios tuve 2 relaciones, que fue mi primer novio y Steven que estuve. Y desde que me conocí con él, gracias al Señor ahí he estado. Pero como vuelvo y le digo, quizás no hice ninguna de esas cosas, pero estaba en el mundo contrario, donde quizás le prestaba atención a cosas que no eran, donde quizás pensaba cosas que a Dios no le agradaban, quizás vestía de una manera que a Dios no le agradaba, porque quizás no vestía short, pero yo vestía pantalón y me gustaban las camisitas aquí arribita, me gustaba mostrar ombligo, y eso a Dios no le agrada, porque ahora vengo a entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y que nosotros no podemos vestir así.
Bendita sea la gloria del Señor. Entonces quizás no fui una persona que andaba en fiesta, pero hacía cosas que a Dios no le agradaban. Entonces todo esto es con un propósito. Y me acuerdo tanto que cuando empezó ese problema yo no sabía, pero en medio de todo lo que pasó, el Señor permitió que él se salvara por medio de esta señora que usted ve aquí presente, porque a pesar de que yo no sabía, pero el mismo día que el enemigo estaba haciendo planes para matarlo a él, ese mismo día, gracias a la misericordia de Dios, vengo yo de trabajar, y como yo sabía que ellos se reunían con él, mas no sabía lo que estaban haciendo, yo llego a la casa y le digo a él lo que yo había mirado allá en la vía, porque eso fue una autopista donde quedaba una panadería. Entonces cuando yo llego y le digo a él, él sabía lo que estaba pasando, pero yo no sabía. Pero algo en mí no me dejaba quieta, porque no me gustó en la forma que ellos me miraron, porque en la forma que me miraron eran como marcándome, como dando a entender, esa que va ahí, esa ahí. Entonces yo quedé así como que algo en mí me inquietaba. Gracias al Señor, cuando a mí, eso sí el Señor ha puesto en mí, que algo a mí no me gusta, y cuando a mí eso me inquieta es porque algo no anda bien. Y así me pasó a mí ese día. Y yo voy y le digo, y cuando yo le digo así, yo veo que él se asusta. Pero entonces yo le digo, ¿qué está pasando? Él no me dice. Y cuando después, me acuerdo tanto que a los días yo escucho que al muchacho lo habían matado. Pero entonces, al día siguiente, porque yo estaba trabajando, yo salía a las 6 de la mañana y regresaba a 7, 8 de la noche, porque yo lo que trabajaba era comida rápida y me tocaba que dejar todo hecho para poder llegar a la casa. Y me acuerdo tanto que ese día, cuando yo llego, sí lo siento desesperado, y yo le pregunto qué pasa, pero él no me dice. Eso sí él tenía, que él así sea que pudiera estar cayéndose el mundo encima, y él nunca me decía, está pasando esto, esto y esto. Y él decía que él lo hacía de que por no preocuparnos a uno, pero lo que él no sabe es que si quizás él le dice a uno, uno también se prepara, y uno cuando salga, así mismo uno sale. Entonces me decía él que no pasa nada. Hasta que llegó el momento de que yo, me acuerdo tanto que llegué del trabajo, y cuando yo llego del trabajo, el Señor se va yendo. Y le pregunto yo, mijo, ¿y para dónde va? Que no, que voy para donde mi mamá. Cuando él me dice que iba para donde la mamá, que ella estaba en Tumaco y nosotros estábamos en Cali, le digo yo, ¿y qué pasó? Me acuerdo tanto que el día sábado, eso fue un martes, y el día sábado yo cumplía años. Y entonces le digo yo, ¿y usted no me dijo que íbamos a hacer algo el día de mi cumpleaños? Y me dice él, no, que yo para tu fecha vengo. Le dije yo, bueno, él se fue. Cuando se fue al otro día, es que yo me vengo a darme de cuenta por boca de los que andaban por ahí voceando, es que me di cuenta lo que había pasado. Entonces cuando yo lo llamo y le pregunto, me dice él, no, es que era la vida mía o la de él. Quizá él no jaló el gatillo, sí. Quizá él no, como le dijera, no hizo partícipe, pero en algo tuvo que ver, porque si yo no hago nada, yo no tengo por qué correr. Es porque algo tengo que ver ahí. Entonces le decía yo, pero dime qué pasa. Llegó a lo último, de que me acuerdo tanto, que cuando él llegó allá, y Susan se da cuenta de lo que estaba pasando, eso se forma una de Troya, y yo sin saber lo que estaba pasando. Yo estando inocente, porque muchas personas lo que piensan es, no, quizás él hizo eso por buscar plata, o la mujer lo mandó para que hiciera eso, para que buscara plata, y a veces no es así. A veces los hombres se meten en problemas y uno ni sabe lo que están haciendo. A veces ellos se meten en sus problemas solamente porque les gusta, o quizás por algo que necesitaban hacer, y por eso lo hacen. Pero a veces la mujer no tiene culpa de todo lo que ellos hacen. Y me acuerdo tanto que yo decía, yo solamente lo dejo en manos de Dios.
Yo me acuerdo tanto que se formó una persecución que a mí, yo le doy las gracias a Dios, que a mí el que me cuidó fue Dios. Me acuerdo tanto que esos días, la policía, buscando a esa gente allá, eso se formó mejor dicho, una de Troya. Eso los helicópteros pasaban por encima, prácticamente como que se iban a aterrizar ya a la casa. Porque la casa, me acuerdo tanto, que tenía una terraza, era pequeña, pero se escuchaba casi ahí bajito. Yo de noche no dormía, yo dormía de día. Porque yo decía, yo con todo esto, yo cómo voy a dormir, no me da sueño. Y yo decía, Señor, ¿y ahora yo qué es que voy a hacer? ¿Qué es que está pasando? Pero a la hora de la verdad yo no entendía porque ni Él me explicaba lo que estaba pasando. Yo era por lo que la gente decía. Entonces, ¿cómo yo voy a decir si es así? Si Él mismo no me dice que era lo que estaba aconteciendo. Y así fue, se formó tanto la persecución que yo al último yo dije, yo me voy. Porque yo que me quedo haciendo aquí, él se quedó, me acuerdo tanto, en Tumaco, y me dice él, bueno mija, así como se ha vuelto eso allá, aquí hay 3 opciones. Ay santo, yo me acuerdo como que si fuera hoy día. Hay 3 opciones. Bien, yo me voy al monte. Bien, nos metemos eso ya le dicen de desplazado, para uno irse para los otros países. Y otra cosa ahí que me dijo él. Entonces le dije yo, pero si yo lo que yo pienso, 1, si es para el monte, yo con usted no sigo más, porque esa gente que se meten a eso no duermen. Esas mujeres no duermen, uno tiene que estar con un ojo abierto y otro cerrado, y yo esa vida no la quiero, le dije yo. Yo le acepto la que metamos eso para irnos para allá, para otros países, metamos el proceso y si no sale, bueno, como con eso lo hacemos, le dije yo así, pero yo esa vida no la quiero, le dije yo. Pero a pesar de eso, a mí no, en mi corazón no me daba de decir déjalo botado. A pesar de todo el problema que estaba pasando, a mí en mi mente nunca se me pasó déjalo. Aunque la gente sí me decía, hey, vos con todo esto que está pasando, ustedes no tienen hijos, ya dejen eso así, que nomás si venden la casa cada quien coge su parte y ya. Pero en mi mente nunca estaba yo decirle a él, Steven coge tu lado y yo cojo el mío. Por eso le digo que todo es con un propósito de Dios. Me acuerdo tanto que así pasó todo. Me acuerdo tanto que yo me fui a la ciudad de Tumaco, donde él estaba, de ahí nos fuimos a Ecuador, y cuando nos fuimos a Ecuador, bendita sea la gloria del Señor, nos pusimos a vender cosas en la calle, empezamos con un baldecito, de eso que uno carga agua, empezamos con eso a negociar en la calle. Primero salió él y después me llevaba a mí, porque él primero decía, no, yo voy a salir para yo mirar primero el comercio a ver cómo está. Y así fue. Cuando él salió, después él me empezó a llevar a mí, y ya después de que empezamos con un balde, ya después compramos su carreta, y ya después andábamos con su carreta, gracias al Señor, haciendo fuerza así, empujando, porque eso era mano. Pero gracias al Señor, así tuvimos su sustento, ese tiempo que tuvimos en Ecuador. Y me acuerdo tanto que ya después de eso, en esos días que él alquiló un triciclo de eso, ya después ya no teníamos uno, sino que ya teníamos 2. Y así empezamos. Y no sé cómo, nosotros en la parte donde vivíamos, eso quedaba así como en forma de una loma. Y me acuerdo tanto que el carrito, el triciclo estaba recién pintado. Y entonces me dice, mami, mañana madrugamos a las 4 de la mañana para ya conseguir las cosas para salir a vender. Entonces me acuerdo tanto que nosotros salimos. Y no sé cómo se le ocurre a él, sabiendo que el carro no tenía freno. Y ahora sí dice, mami, súbase, que nosotros nos vamos. Y ahora sí, cuando él me dice así, le digo yo, pero ¿cómo tú me dices que me suba el triciclo si tú sabes que eso no tiene freno? Que no, que súbase, que yo lo voy sosteniendo con el pie. Y así fue cuando me acuerdo tanto que nosotros bajamos
Y cuando ese carro cogió fuerza, ay santo, me acuerdo tanto que por ahí cerca quedaba un cementerio y casi íbamos a dar en ese cementerio. Me acuerdo tanto que yo, esas tablas que llevaba ese triciclo, eso me cayeron encima, eso caía atravesada por allá en un poste, pero más pasó trabajo él con el pie, porque prácticamente casi tuvimos un mes, más de un mes encima de casa, porque ese pie casi él se lo partió. Y así tuvimos encima de casa y sin tener con qué, porque habíamos comprado el triciclo para ir a comprar y ya la plata se había ido. Así que quedamos en las mismas. Y yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque allá en ese mercado, a los únicos que aceptaban era él como hombre. Y yo le decía, bueno, entonces llévame a un señor que había conocido, un hermano de la iglesia, y yo le voy a ayudarle a la señora, y así me gano mi $1, le decía yo, porque allá ese señor solamente pagaba $1 o $1.50, ese era el sueldo de todo el día, más de ahí no daba. Entonces me decía él, no, porque como tú no conoces las monedas, de pronto te vas a confundir. Y así fue. Ese mes, gracias a la misericordia de Dios, no sé cómo el Señor me puso, y estaba mi hermana acá en Chile, Miriam, y le dije yo, manita, yo no sé usted cómo va a ser, pero yo necesito que me mande. Yo nunca le he pedido plata, pero yo necesito que usted me mande a regalar algo, porque estamos, mejor dicho, no tenemos ni una. Le dije yo así. Entonces me dice, ya no, sí, yo tenía pensado en mandarte alguito, porque a todo el mundo le he dado menos a ti. Le dije yo, bueno, entonces alista, porque lo necesito es para allá, no para demora. Y así fue, gracias al Señor. Ella me mandó casi como $107. Y gracias al Señor, con eso nos sustentamos hasta que Steven se recuperó de ese pie. Con eso comimos. El Señor, donde vivíamos del arriendo, gracias a la misericordia de Dios, nos dio un plazo de mes, pagábamos $70, nos dio un plazo para pagar, porque ese señor no podía pasar, y era cristiano, no podía pasar el día 5 y esa plata tenía que estar ahí, porque si nos pasábamos un día, ya sabe, y era cristiano, y nosotros no éramos cristianos, y nosotros decíamos, ay, Steven, ese señor no es cristiano. Ay, pero por lo menos debería de dar un placito más, le decía yo. Y él, no, ese señor, mami, ese señor, antes del 5 toca que darle sus $70. Pero cuando nosotros nos pasamos a esa casa, me acuerdo tanto que estaba en la enfermedad del COVID. Y me acuerdo tanto que ahí en la casa, antes nosotros pasamos para pasarnos para allá, en esa casa, todos en esa casa les dio el COVID. A nosotros nos vino a dar prácticamente casi de último. Y eso, una tos, una dolencia. Y todo el mundo se sanó, menos yo. Eso quedé con una dolencia que yo no podía hacer ni aquí, porque me dolían las rodillas. Yo para agacharme, yo para hacer cualquier cosa tenía que yo agacharme y Steven cogerme la mano y subirme, porque sola no podía valerme. Pero yo no sabía lo que tenía. Me acuerdo tanto que yo iba al médico, ahorita me aplicaban la inyección y más rato eso estaba ardiendo en fiebre y la dolencia. Pero yo no sabía qué era. Y yo decía, pero yo uso mi mascarilla, yo cargo mi alcohol. Entonces yo decía que quizás no era el COVID. Entonces, uno de los que nosotros vivíamos ahí, el marido de mi prima, él trabajaba en empresa y justamente a él le mandaron a hacer unos exámenes. Y en esos exámenes que él le mandaron a hacer, le dijeron que él había tenido el COVID. Ya eso hacía como 2 meses. Entonces nosotros le dijimos, ¿cómo? Y nos llama ella y le dice, primo, ¿cómo le parece que nosotros aquí todos teníamos el COVID? Yo me acuerdo tanto que nosotros estábamos en una parte que le dicen Multiplaza vendiendo, y Steven se larga a llorar. Y yo le digo, mío, ¿y por qué llora? Mami, porque nosotros habíamos tenido el COVID y no nos habíamos dado de cuenta. Tanta gente que murió allá del COVID, lo que uno escuchaba por la noticia, que eso uno no podía ver ni noticiero, porque uno quedaba empatado. A uno le daba hasta miedo. Y Steven decía, y nosotros salvarnos, y nosotros no hicimos nada. Lo único
único que tomaban era una hierba que le dicen ocalito caliente, eso era lo que se tomaba. Nosotros no tomábamos nada más. Y me acuerdo tanto que él dice, mami, el Señor nos salvó. Y no éramos cristianos, y él dijo así, el Señor nos salvó. Y yo dije, bueno, mío, eso es obra de Dios, porque ¿quién más? Y entonces me acuerdo tanto que así yo estaba con mi dolencia, yo así salía a trabajar, porque ya él me había conseguido un carrito, y así yo salía a trabajar, porque teníamos que pagar el arriendo y teníamos que comer. Y entonces él se iba por un lado y yo me iba por otro lado. Cuando ya en ese tiempo me acuerdo tanto que el señor donde vivíamos nos invita a la iglesia. Y entonces Steven le decía, no, mañana vamos. Y yo le decía, mijo, pero no hay que ir a trabajar. Y así nos pasaba, no, que mañana vamos, que mañana vamos, que mañana vamos. Hasta que llegó un día y le dije yo, bueno, mijo, vamos. Me acuerdo tanto que yo me busqué un pantaloncito, el que más me quedaba flojo. Me acuerdo tanto, porque en Colombia, cuando había una muchacha que nos llevaba a la iglesia, y en la iglesia que ella nos llevaba, nos daban enseñanza de jóvenes los días sábados. Por eso es que yo me quedé tan sorprendida cuando yo llegué a Ecuador. Entonces ella nos llevaba, me acuerdo tanto, y entonces ella nos enseñaban y todo, y ella era con su pantalón, allá en la iglesia también con su pantalón, y yo decía, bueno, y en la iglesia donde Steven me llevaba los domingos, sí yo veía que había algo diferente. Entonces yo le decía, mijo, pero en la iglesia donde nos lleva la muchacha se llama Viviana, y ella es bautizada, nos lleva Viviana, es diferente. Allá hasta los que se suben al altar son con pantalón, sus aretes, todo. Entonces él me decía, ay, yo no sé, mija. Y yo iba, ay, yo los días sábados cuando decían las 6 de la tarde era la primera que estaba lista. Y nos íbamos allá al estudio, porque nos daban como una enseñanza. Y esa iglesia se llenaba, eso era casi como del grande de este terreno. Hasta salía allá la pared de allá, era del grande de todo este terreno esa iglesia. Y eso se llenaba. Y así, y me acuerdo tanto que cuando llegué yo allá a Ecuador, y el día que nosotros fuimos a esa iglesia, yo me acuerdo tanto que yo me senté como que fue atrás, y entonces la muchacha que nos llevó nos decía, sigan, porque ustedes saben que cuando va un primer día una persona a una iglesia, los hermanitos lo reciben a uno bien, y ella decía, no, siéntense aquí. Y me acuerdo tanto que Steven, cuando él fue allá de que hacía ese remedio y todo, él cargaba una manillita. Y ese día terminó el culto y entonces le dice el hermano que lo invitó a la iglesia que si a él le gustaría aceptar al Señor. Yo me acuerdo tanto cuando él le dijo así, yo me hice así como casi al lado de la puerta. Y en mí yo decía, a mí que ni me vayan a llamar para allá, decía yo, a mí que ni me vayan a llamar para allá. Y cuando en eso le iban a orar a él, y cuando dice mi pastora, pero tiene que venir también la mujer. Y yo decía, ay no, a mí que no me vayan a decirme porque yo ni quiero aceptar al Señor, a mí que ni me vayan a decir, decía yo, a mí yo ni estoy ahí. Y la muchacha que nos invitó que dije, María, venga, que tienen que orar ustedes todo. Porque Steven más o menos le había comentado pues el problema. Y ella le decía, usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Que el Señor sea el que tome el control para que Él lo pueda salvar, le decía ella. Yo ni ahí. Y me acuerdo tanto que ese día llega mi pastora y le está orando a Steven. Y entonces le dice ella que lo que tenía en la mano tenía que sacárselo. Entonces cuando ella le está orando, le dice ella que si querían aceptar al Señor. Y me dice él, mami, ¿y usted quiere aceptar al Señor? Le dije yo, no. Mami, hagamos la oración. Y yo, hágala usted. Le dije, yo hágala usted, yo no. Y así fue, me acuerdo tanto. Hasta que no sé, llegó el momento que no sé qué pasó ahí, que yo terminé haciendo la oración de fe. Y en mí yo dije, ay santo, y aquí donde yo hice esta oración de fe ya no me comprometí. En mí yo dije así, porque allá decían que
cuando hacían esa oración ya uno estaba comprometido. Y entonces la pastora nos estaba orando y en medio de la oración hubo algo que me llamó la atención. Y ella decía que el Señor que yo iba a tener 2 hijos, que el primero que iba a tener era un varón y que el Señor, todo lo que había pasado era con un propósito y que no tuviéramos miedo porque Él se iba a encargar de todo de ahí para allá. Y yo en mí yo dije, ¿y esta cómo sabe que nosotros queremos tener hijos? En mí yo dije así, porque nosotros queríamos tener su hijo. Yo ya tenía como 5 meses de haber dejado de planificar y nosotros queríamos tener su hijo. Y yo dije, ¿esta cómo sabe? Entonces yo dije, ¿será que la hermana que nos trajo a la iglesia le contó? Dije yo así. Y así, bueno, yo hice la oración. Y estaba yo todavía con la dolencia del COVID. Y entonces en esos días, bueno, cuando empezamos a ir, ya fuimos el otro domingo y ahora sí ya mi pastora dice, bueno, pero yo no lo veo viniendo a usted los días de semana. Y si ustedes hicieron la oración de fe, tienen que estarse congregando, tienen que estarse alimentando, que no sé qué. Y yo dije, ven acá, y ahora aquí, ¿qué pasó? Porque allá es de martes a domingo. El único día que no se hace culto es el día lunes. Pero allá de martes a domingo es culto. Y yo dije, ay santo, y ahora yo cómo voy a hacer si nosotros eso que andamos vendiendo salimos tarde. Ay Dios mío, como yo me sentí como comprometida. Pero en fin, yo dije, bueno, yo voy a empezar a ir. Y así yo empecé a ir los días de semana, cuando podía yo iba, cuando no, yo no iba. Y entonces me acuerdo tanto que yo un día le dije a Steven, mijo, ¿no será que el Señor quiere es que nosotros dobleguemos rodillas? Le dije yo. Entonces me dijo él, ¿y para qué? Pues para que Él me pueda sanar, mijo, porque yo voy al médico y yo no encuentro sanidad allá y esta dolencia no debe de ser normal, le dije yo así. Y me dijo él, bueno, puede ser que sea. Nosotros no sabíamos ni cómo íbamos a orar, nosotros no sabíamos ni cómo se presentaba un ayuno, no sabíamos nada de eso. Y ni a la hermana que vivía en el segundo piso, tampoco nosotros no le preguntamos. Entonces en eso me dice él, bueno mami, entonces hagámonos. Nosotros en medio de nuestra ignorancia, nosotros hacíamos ayuno. Nosotros salíamos, nosotros no lo presentábamos, nosotros nomás era así. Nosotros decíamos, bueno, mañana vamos a hacer ayuno, ya. No orábamos nada, apenas decíamos, vamos a hacer ayuno, así. Y no sabíamos que cuando llegábamos teníamos que entregarlo. Pero nosotros nos íbamos, cuando llegábamos a las 10, 9 de la noche comíamos. Ese era nuestro horario de nosotros. Y todo el día sin comer. Y cuando a veces pasaban así ofertas de personas que andaban vendiendo, y cuando él me ofrecía, yo le decía, recuerda que estamos en ayuno, no vaya a romper el ayuno, le decía yo. Y así nos pasábamos. Créame, hermano, que en ese tiempo nosotros hacíamos más ayuno que ahora. Eso hacíamos ayuno día de por medio. Ay, santo. Hacíamos ayuno día de por medio. Y cuando nosotros, me acuerdo tanto, ya iba yo para el mes. Y ese día, en la noche, me acuerdo tanto que yo estoy durmiendo, fue un día domingo. Y entonces una hermana en la iglesia lee, me acuerdo tanto en el libro de Osea, estaba pasando un problema en la iglesia. Y ella lee en el libro de Osea y se refiere a lo que estaba hablando ahí, que de la mujer infiel. Entonces yo llego y empiezo a buscar, porque eso sí, yo soy curiosa, que cuando a mí me van a decirme algo de la palabra y a mí me dicen busque, yo voy a buscar a ver si lo que me están explicando es conforme como está ahí. Y algo a mí me decía que lo que ella estaba diciendo no era así. Y entonces empezó ella a decir que sí, que la mujer infiel, que esto, que lo de acá. Y ella se estaba basando a un problema que estaba pasando en la iglesia, pero uno no sabía, pero ella sí sabía. Entonces dije yo, mijo, pero llegamos a la casa y le dije yo, mijo, pero lo que explicó la hermana Alba no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Eso no se refiere a eso, le dije yo así.
Y me dijo él, sí, mija, pero allá ella. Porque los días domingos, después que terminaba el culto, siempre mi pastora ponía personas para que, si el Señor quizás le haya mostrado algo o para que cuente algún testimonio, no muy largo, sino ella le da sus 5 minutos para que exprese algo o algo que le haya pasado en el transcurso de la semana. Y ella dijo, no, denme una oportunidad a mí. Y entonces ese día me siento yo, Steven se queda dormido, y me siento yo y digo, pero es que esto que esta muchacha dijo no es así. Y me quedé yo con esa. Y decía yo, pero no es así. Y me acuerdo tanto que yo me acosté, oré. Y eran como la 1 de la mañana, que me acuerdo como que si fuera hoy día. Yo sentí como que si algo había descendido. Y yo en el cuerpo mío, yo estaba en la cama, pero el cuerpo mío yo lo sentí elevado. Yo misma me sentía en el aire. Y yo en mí yo decía, ven acá, ¿y qué está pasando aquí? Pero yo estaba dormida, pero mi sentido yo lo tenía como despierto, porque yo sentía que yo estaba en el aire. Y yo sentía que pasaba algo desde mis pies a la cabeza. Y así. Y ya después cuando yo me despierto, ya vengo trayendo el conocimiento en la mañana. Y entonces yo me levanto y yo llego y me agacho y me paro. Y dije yo, pero no me dolió el cuerpo. Dije yo, bueno. Y otra vez llego, me agacho y me paro. Y digo yo, pero ya no me duelen las rodillas. ¿Será que Dios me sanó anoche? Dije yo así. Y entonces, así pasó la semana. Miren pues la incredulidad de uno. Pasó una semana y yo no le había dicho a Steven. Yo dije, yo voy a probar a ver si es verdad. Porque yo no le voy a ir diciendo a ver si es cierto. Y en toda la semana yo así hacía, me agachaba y me paraba a ver si era cierto. Hasta que llegó el fin de semana y yo le dije lo que me había pasado. Y me dice él, mami, eso lo hizo Dios. ¿Quién más lo va a hacer? El único que lo hace es Dios. Y eso fue lo que a mí, como que si marcaron un antes y un después en mi vida. Y me acuerdo tanto que cuando pasó eso, ya teníamos como el transcurso de 1 mes, 2 meses en la iglesia, y ya se me fue metiendo a mí ese deseo de como que de saber más cosas. Le dije yo, claro, yo en mí decía, claro, porque si me sanó es porque debe de saber más cosas. Decía yo así. Y así fue. Empecé yo y nosotros empezamos a decirle a nuestra pastora pues que nos empezara a enseñar, y ella nos empezó a dar enseñanza, pues supuestamente para nosotros casarnos, pero se presentó un problema que se nos iban casi como $500 y esa plata no estaba para podernos casar. Así que no se dio el casamiento allá. Así que así fue el transcurso y así me fui yo empapando las cosas del Señor. Y ella nos fue mostrando, nos fue enseñando cada vez que nosotros podíamos ir, porque no éramos constantes tampoco en la enseñanza. Y así transcurrimos, me acuerdo tanto, hasta que llegó un momento de que yo empezaba a tener unos sueños y la verdad yo no sabía ni qué era. Hasta que llegó un momento de que, no sé, me quedó como un sueño ahí que me daba vuelta y me daba vuelta. Y yo me acerqué a mi pastora y le dije, mire, es que me pasó esto y esto. ¿Qué es eso? Me dice ella, es el Señor que quiere tratar contigo, pero tú tienes que darle el paso. Si tú no le das el paso, entonces el Señor no va a hacer lo que quiere hacer en tu vida. Entonces me dice ella, ¿qué y qué tenía que hacer? ¿Cómo tenía que orar? ¿Cómo tenía que ayunar? Ahora sí ya nos habían orientado para ahora sí yo recibir lo que el Señor quería darme. Y así fue. Yo empecé ya a tener mi comunión con el Señor a mi manera, ¿no? Pero así empecé. Eso yo comía Biblia, es como dice el pastor, en el primer amor. Eso allá, gracias al Señor, mi pastora, los ayunos allá no fallan. Cuando los ayunos no son de 7 días, son de 15 días. Y cuando no son de 15 días, son de 30 días. Pero esos ayunos allá mantienen todos los meses. Y en esta temporada, más todavía. Ahorita en diciembre, eso hasta el 31 de diciembre, eso tienen ayuno.
Entonces eso como que me ayudaba más. Y ella cuando decía, hay 7 días de ayuno, ella no le preguntaba a uno, usted va a ayunar tal día, usted va a... No, ella decía, hay 7 días de ayuno es para todo. Y vaya el que no ayune, problema con Dios. Ella no escogía los días. Y si habían 15, ella sí mismo. Entonces ella cuando hacía así, ella siempre hacía un espacio, porque usted sabe que hay mujeres que tienen su marido y tienen que atenderlo. Entonces así mismo ella hacía los espacios. Y así, yo ayunaba, mejor dicho, hasta que me acuerdo tanto que cuando tuve mi primer encuentro con el Señor, que fue que el Señor me reveló cómo estaba la iglesia. Y yo ese día, yo decía, yo no voy a ir a la iglesia, porque si es cosa mía, decía yo así. Y entonces algo a mí me decía, dile Steven. Y entonces yo llegué y le digo a Steven, y allá el culto empieza a las 10 de la mañana. Y me acuerdo tanto que Steven dice, ¿cómo, mami? ¿Usted cree que el Señor a usted le ha revelado eso? Y usted va a dejar de ir a la iglesia, tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que contarle a la pastora lo que el Señor te mostró. Y yo decía, Steven, ¿y si es cosa mía? Decía yo así. Y él me decía, no, mija, usted tiene que ir. Y me llené de ánimo. Me acuerdo tanto que ese día amaneció, y eso yo cuando me acordaba de todo eso yo las lágrimas me salían solitas, y yo decía, Señor, ¿y por qué conmigo? Señor, ¿y por qué a mí? Se me salían solo las lágrimas. Y ese día llego yo a la iglesia y le digo yo a mi pastora, yo quiero decirle algo que me pasó anoche. Y cuando yo le dije así, me dice ella, hable, no se preocupe. Y el culto cuando yo llegué ya había empezado. Entonces ella me dice, salgámonos aquí afuerita. Y le digo yo, mi pastora, pero yo no sé por dónde empezar. Y yo no sé si es cosa mía. Y cuando en ese momentico la toma el Espíritu Santo y me dice ella, hable, que lo que usted me va a decir viene de parte de Dios. Y yo le dije, me acuerdo tanto que yo estaba tanto, no sé si es que era por lo que nunca quizás había pasado por eso, por ser mi primera vez, y yo tenía tanto nervio que mi pastora, cuando yo le terminé de decir, me dice ella, usted se ha metido en problemas, porque usted ahorita me lo dijo a mí, pero tiene que decírselo a toditos los de la iglesia. Y yo decía, y me decía ella, sí, porque es que lo que usted está diciendo es así, y eso viene de parte de Dios. Y le dije yo, no, mi pastora, yo con qué fuerza voy a decirle cosas a esa gente, le decía. Y ella me decía, yo no sé usted cómo va a hacer, pero tiene que hacerlo. Y me acuerdo tanto que la que estaba coordinando, había una que era la mano derecha de ella, y yo me la pasé casi todo el culto de rodillas, y eso se me salían las lágrimas solas. Y ella, hubo un rato que ella me quería como levantar, y le dice mi pastora, no, déjamela ahí que ella está meditando, déjamela. Le dice ella así. Y cuando terminó el culto, yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Claro, porque yo con nervios, pues yo nunca me parado al frente de todo ese poco de gente allá, y que quizá esa gente que van a decir, decía yo así, pues. Y yo decía, y dudaba todavía, ¿y será que es cosa mía? ¿O no será mi carne? Decía yo. Y así fue, yo me llené de ánimo, y mi pastora, hermana María, venga acá. Y yo le decía a mi pastora, ¿y por qué no lo dice usted? Y me decía ella, no, usted es la que lo va a decir. Y en eso paso yo al frente y les digo yo, mis hermanos, Dios les bendiga, y empiezo yo a contarles lo que el Señor me había mostrado en la vida de cada uno de los que estaban ahí. Y me acuerdo tanto que ese día todo el mundo, yo estaba hablando y todo el mundo nomás se quedaba así, como queriendo decir, ve, ¿y esta qué te está diciendo? ¿Y qué te pasó aquí? Y yo decía, ¿y por qué en mí yo decía, por qué la gente me ve así? Decía yo, ¿será que yo estoy mintiendo? Claro, pues, decía yo en mí. Y yo asustada, y yo ahí hablando. Y me decía mi pastora, no tenga miedo, hable, siga hablando, no tenga miedo. Y entonces lo que más me marcó fue la vida de uno de los hermanos que estaba ahí, que era el yerno de ella, él era el esposo de uno de los hijos de ella. Y entonces yo decía, y ahora ese señor con ese carácter que tiene, decía yo,
con ese carácter que el Señor tiene. Y cuando yo ya terminé de hablar, yo dije, mi pastora, bueno, esto fue todo. Y yo le entregué el micrófono a mi pastora y mi pastora dije, y vamos de ayuno, porque aquí el Señor tiene que revelar y mostrar todo lo que está pasando y tiene que dar la confirmación. Y así fue. Me acuerdo tanto que mi pastora nos metió en ayuno y ahora me meto yo en problemas, porque justamente en esos ayunos llega el Señor y me muestra algo y entonces ya me había llenado de confianza que todo lo que el Señor me mostraba yo iba y se lo preguntaba para que ella me lo discerniera a ver qué era. Y así fue. Y entonces yo voy y le digo a mi pastora, mire, es que pasó esto y esto, ¿qué será? Entonces me dice ella, es que usted no me lo va a decir a mí, usted ahorita se lo va a decir, vea, los ahí están sentados, cójalos a ellos y los va a decir a ellos. Entonces le dije yo, ¿y por qué, mi pastora? Pero lo podemos dejar así, le dije yo. Y me dice ella, no, usted ahorita se lo va a decir a ellos. Y entonces empiezo yo y le digo, y entonces se levanta una de las hermanas y dice, no, yo sé que lo que usted está diciendo es así. Entonces en mí yo dije, no estoy mintiendo. En mí yo dije así porque es que, o sea, cuando uno tiene su primer encuentro con el Señor, uno a la hora de la verdad no entiende, pero que gracias al Señor nos puso un ángel que ella sí sabía lo que estaba pasando. Quizás uno no, pero ella sí sabía lo que se estaba moviendo. Y como la palabra dice que no hay profeta con honra en su propia tierra, ahora es que yo vengo a entender lo que no entendí en ese tiempo. Y así fue. Fue tan así que a pesar yo decía, pero ¿cómo el Señor va a hacer eso? Si yo todavía no me he casado y no soy bautizada, decía yo. Pero entonces mi pastora decía, eso no tiene nada que ver. Decía ella, eso no tiene nada que ver, porque Dios puede usar a cualquier persona para dar una confirmación o una revelación de lo que esté pasando, me decía ella. Y entonces después yo empecé a comentarle a Steven y me decía él, sí mami, eso no tiene nada que ver. Y así fue. Para nosotros, antes de yo quedar en embarazo, también el Señor me mostró todo lo que le había acontecido a Steven en medio de 3 sueños, me acuerdo tanto. Y yo le dije a mi pastora lo que yo había soñado y me dice ella que eso se trataba de brujería y que la única opción de derribar eso era por medio de ayuno y que teníamos que hacer 3 días de ayuno pero seco, sin comer. Entonces le digo yo a mi pastora, pero aquí está el problema, Steven, que no le gusta ayunar. Usted no ve que con ese muchacho es un problema, no le gusta venir a la iglesia. Peor va a ayunar, le decía yo así. Me dice ella, esa es la única forma de derribar eso y de que ustedes reciban la bendición que el Señor les quiere dar. Y en esos días tuve yo un sueño en donde yo me vi en una escalera y en el sueño me mostraba lo de Jacob. Y yo me veía subiendo esa escalera y decía, hasta que no me bendice no te va, hasta que no me bendice no te va. Y yo me veía subiendo esas escaleras. Entonces yo le pregunté a mi pastora y me dice ella, es una bendición que viene, pero si no la pelean, ¿cómo la van a ganar? Y así fue. Para no alargarle casi el caso, que voy resumiendo, me acuerdo que un día en la iglesia le dice mi pastora, hermana María, y ya hicieron lo que iban así. Le dije yo, no, mi pastora, yo no le he dicho. Y me dice él, ¿y qué es? Entonces dice, ahí mi pastora le dice a él lo que estaba aconteciendo. Y me dice, si es para eso, sí, no hay ningún problema, yo lo hago. Entonces le dije yo, mijo, yo no le había dicho, porque como a usted no le gusta ayunar, no viene a la iglesia. Entonces yo por eso no le había dicho. Y le dije yo, entonces me dice, no se preocupe que si es para eso, yo ahí veo cómo, pero yo lo hago. Y así fue. Mi pastora dijo que cuando empezáramos a hacerlo, le dijéramos que ella también nos iba a respaldar. Y así fue, nosotros hicimos los 3 días de ayuno, terminamos. Y para no alargar el caso que nosotros no llegamos, yo creo que yo llegué al mes, pero yo llegué al mes que me di cuenta fue porque no me bajó la regla. Pero cuando terminó el mes, que no me vino la regla, yo creo que yo ya había quedado en embarazo, porque ahí me vine a darme de cuenta que no me bajó y dije yo, bueno, si no me bajó, este muchachito ya está aquí.
Dije yo así, y así fue. Fueron 3 días de ayuno y el Señor en menos de un mes concedió lo que tanto nosotros no pudimos hacer en el mundo. Pero solo eso lo hace ¿quién? Cristo. Y en medio de eso, cuando yo ya quedé en embarazo de Ian, yo le decía a él que para que fuéramos a la iglesia, él no iba. Que no, mija, que el trabajo, que esto, que lo de acá, él estaba en medio de su rebeldía. Y me acuerdo tanto que no es para que lo hagan. Yo quizás era porque esa era mi forma y yo vi esa forma de clamarle a Dios. Y yo me fui, me acuerdo tanto, eran las 3 de la tarde, ese día nosotros tuvimos como, así como en forma de un enojo, porque no era pelea. Y él se fue, me acuerdo tanto. Y yo en mí yo dije, bueno Señor, tú me has traído aquí, yo me convertí, ¿acaso fue para yo ir sola a la iglesia? Le decía yo así. Mira que yo ese día yo no te quería aceptar, yo te acepté, fue obligada, en medio de mi oración, de mi reclamo que yo le estoy diciendo al Señor. Y le dije yo, para eso, si es así, entonces para eso yo no voy a la iglesia. Porque si tú me has traído es para yo ir con mi pareja que yo tengo, más no ir sola. Y empecé yo a hacerle mi reclamo al Señor. Me acuerdo tanto que eso, salí de esa oración así como agotada, como cansada. Eso fue un martes. Y el Señor el día jueves me dio la respuesta. Y me acuerdo tanto que por eso es que yo digo que cuando nosotros estamos pidiendo un cambio para alguien, primero Dios va a tratar con el que está pidiendo el cambio. Y me acuerdo tanto que ese día, en el sueño, me lleva a la iglesia de mi pastora, porque esa iglesia tiene 3 púlpitos. Y yo estaba así en el primero, y estaba sentada en una silla blanca. Y me acuerdo tanto que estaba con un short aquí, porque ya el Señor hace rato me había exigido que cambiara de vestidura. Pero los recursos no daban. Yo le decía a Steven, mío, deme aunque sea para comprarme una faldita, $5. Mija, no, porque la plata que estamos reuniendo es para el viaje. Y si sacamos plata, entonces eso va a hacer falta. Tuvo un tiempo era con el mismo pero. Y le decía yo, pero es que yo soy la que estoy sintiendo en qué forma el Señor me está amonestando. Ya teníamos casi como 6 meses en la iglesia. Y me acuerdo tanto que ese día me lleva a la iglesia y me pone ahí. Yo a nadie se lo deseo. Antes del Señor darme la respuesta, primeramente me palió a mí. Eso me acuerdo tanto que yo estaba sentada en esa silla y yo sentía una persona que estaba detrás mío con un látigo. Y eso era wow, wow. Pero quizás yo en el sueño no sentía los golpes, pero yo me sentía ahí como me daban látigo. Y me acuerdo tanto que en el sueño me decía, para yo primero cambiarlo a él, tengo que moldearte a ti. Primero tengo que cambiarte a ti. Primero tengo que tratar contigo, porque tú me estás pidiendo que lo cambie a él, pero tú tienes cosas que tienes que cambiar. Y en medio de todo eso yo decía, ay Dios mío santo. Cuando yo tuve ese sueño, y en ese mismo sueño, el Señor me dijo que todo lo que nos había pasado desde Cali hasta Tumaco y lo que nos había pasado en Ecuador era porque Él lo había permitido. Y me dijo así, tú solamente haz silencio, déjamelo a mí. Tú solamente calla, que la tiniebla que lo está rodeando a Él es porque yo lo estoy permitiendo. Cuando a mí el Señor me dijo así, yo sentí como un alivio. ¿Por qué sentí un alivio? Porque ya mi pastora me había dicho que si Él a mí me impedía ir a la iglesia, Él era como piedra de tropiezo para mí. Porque yo cuando llegaba a la casa, yo trataba de hacerle sus cosas, pero en fin Él me decía que no fuera a la iglesia. Pero yo en fin yo iba. Cuando llegaba, ahí ya estaba el reguero, ya estaba la mala cara. Pero yo lo dejaba así. Entonces mi pastora un día me dijo que si él seguía así, quizás el Señor me lo podía cortar. Y cuando yo le pregunto, ¿y qué es cortar? Me dice ella que quizás me lo podía matar o me lo podía sacar de mi vida, pues. Y yo en mi mente no tenía, déjame con él. Entonces cuando ella me dice así, yo dije, no, yo voy a pedirle a Dios entonces que lo cambie.
Porque como nosotros hemos venido acá para que él coja su lado y yo el mío, no. Entonces cuando ella me dijo así, yo solamente en mi oración, me acuerdo tanto que mi pastora decía, cuando nosotros oremos por nuestros maridos o oremos por una persona, siempre ore por misericordia. Porque cuando nosotros pedimos un quebranto viene de diferentes formas. Quizás pueda ser que la persona caiga enferma, quizás vaya a la cárcel. O sea, un quebranto viene de diferentes formas. Entonces ella lo explicó porque una de las hermanas de la iglesia estaba casada y ella todo el tiempo le decía, ay Señor, yo quiero que tú quebrantes a mi marido, yo quiero que tú quebrantes a mi marido. Y sucede que el marido se le fue con otra. Después a los días el hijo cayó en la cárcel. Entonces cuando ella va y le pregunta a mi pastora, ella le dice, pero tú estabas pidiendo que te lo quebrantara, pues ahí tiene, eso es lo que tú estás pidiendo. Entonces me dijo ella, siempre ore por misericordia, porque ella me dio el ejemplo. Y así fue. Y cuando el Señor me dio esa respuesta, yo dije, Señor, gracias. Yo en tus manos lo dejo, yo ahí ya no tengo nada que ver. Así que yo así fue que hice. Yo se lo dejé al Señor. Yo ya cuando Él me quería hacer problemas, mamita, yo le andaba adelante. Yo me acuerdo tanto que eran las 4 de la tarde y yo le decía, mijo, yo ya me voy, aquí le dejo el resto de aguacate, porque nosotros vendíamos aguacate, que yo me voy a hacer la comida, pero era mi pretexto para yo hacer la comida temprano, para que a las 7 que empezara el culto en la iglesia yo poder ir. Ese era mi pretexto mío. Él cuando llegaba no me encontraba, pero estaba su comida hecha. Los días domingos yo también hacía lo mismo. Yo cogía y le dejaba su comida hecha y él no iba. Y así sucesivamente. Así pasó el tiempo. Ya cuando él me quería hacerme problemas, yo no le decía nada. Pero no es fácil. Yo hacía silencio, pero no era fácil. Pero yo, ¿por qué lo hacía? Porque yo decía, si él me dijo a mí que hiciera silencio, yo tengo que hacerlo para que él me lo pueda cambiar. Y me acuerdo tanto que cuando eso transcurrió casi como más de 3 meses, y así el Señor fue tratando con él. Y cuando yo ya después lo vi a él, que él decía, mami, hoy voy a ir a la iglesia. Cuando él me decía, mami, hoy vamos a irnos tempranito a hacer la comida para que vamos a la iglesia. Y yo decía, gloria a Dios, yo no le decía nada. Y así sucesivamente, hasta que llegó el punto de que me acuerdo tanto un domingo que fuimos a la iglesia. Por eso es que yo le digo que Dios al hijo que ama lo corrige. Porque si Él nos llama a estos caminos, Él no nos ha llamado para que nosotros nos perdamos. Él quiere que nosotros seamos salvos. Y me acuerdo tanto que a Steven le pasó 2 veces. La primera vez fue una vez que estaban entregando primicia. Y entonces, allá cuando entregan la primicia, la gente lleva cada quien su resacan como un día especial para eso. Cada quien llega a su remesa y lo presenta ante el Señor. Trae lo que vaya a traer y mi pastor ora por la persona. Y me acuerdo tanto ese día, pasó una hermana y en eso cuando la toma el Espíritu Santo a mi pastora y le dice que mientras ella no le pida perdón a todo el público, ella no puede seguir con la administración. Y entonces yo me quedé y yo dije, ¿y qué habrá hecho? Dije yo así. Entonces cuando le dice mi pastora, si no le pides perdón al público, yo no puedo continuar con la oración. Y entonces la hermana, ella empieza a pedir perdón, pero yo no sabía por qué era. Entonces después que Steven me dice que, mami, yo también tenía miedo que me fueran a poner a pedir perdón. Entonces le dije yo, ¿y tú qué has hecho? Me dice él, no, pues mija, porque uno no sabe, como yo estaba en desobediencia y no había estado yendo a la iglesia. Entonces le dije yo, pero si usted no ha hecho nada, el Espíritu Santo no te va a avergonzar. Y así fue. Cuando ya empezó ahí, que empezó con su rebeldía, ahí fue que empezó con la rebeldía más fuerte. Entonces hubo un día que él fue un domingo y ese día empezó a ministrar mi pastora y ese día sí el Espíritu Santo lo dejó con vergüenza. Primeramente le puso a pedirle perdón al Espíritu Santo
Y después de que le pidiera perdón al Espíritu Santo, le tuvo que pedir perdón a todos los hermanos. Pero ¿por qué pasó eso? Porque muchas veces nosotros a veces estamos en conversaciones que a veces no tienen nada que ver con Dios. A veces nosotros pensamos que todo lo que hacemos está bien y no es así. Por eso es que yo le digo que a veces el Señor lo avergüenza a uno, porque es que yo ya lo he visto. Y ese muchacho quedó con tanta vergüenza que ahí fue que le quedó gustando ir a la iglesia. Ahí sí cogió más juicio y fue a la iglesia después de ese día. Y le dije yo, mijo, ¿y tú qué habías hecho? Entonces me dijo él, no, que en medio de conversaciones que él tenía así con el hermano donde nosotros arrendábamos, y él sí reconoció que él había hecho las cosas mal. Entonces le dije yo, eso está bien. Y eso es para que usted entienda que Dios sí lo deja con vergüenza a uno. Y así transcurrió el tiempo, mis hermanos, hasta que el Señor fue tratando con él, trató conmigo, y así Dios me lo fue cambiando gracias a la misericordia de Dios. Y así el Señor también me fue moldeando a mí, porque yo tampoco no tenía un carácter bueno. Yo era la persona que si a mí me decían una, yo decía dos. Quizás no con groserismo, ¿no? Pero sí, yo no me quedaba callada, y ahí está Susan de testiga. Y yo cuando me conocí con Steven, ella a mí no me podían decirme cosas que a mí no me gustaran, porque lo que no me gustaba yo se lo iba diciendo, porque yo decía que yo ya estaba criada para que otro tenía que venirme a regañar por cosas que yo no había hecho. Y cuando yo me fui para Tumaco, que fui a dar a luz, cuando llegué, fue que ellas dijeron, lamentablemente, realmente Dios sí ha hecho un cambio en usted, porque ya Steven ya no tomaba. Steven era la persona que él mantenía en la casa, mejor dicho, no mantenía quizás en la rumba, pero él con su cerveza en su casa, eso era, la que le caía, eso era, mejor dicho, y así sucesivamente. Pero ¿a qué le voy a llegar con este tema? Que cuando nosotros sí somos obediente a Dios, cuando Dios nos habla, Dios sí hace una transformación en nosotros, porque la palabra dice que Él no hace excepción de personas, y yo lo vengo a entender ahora. Entonces por eso muchas veces cuando a mí me dicen, no, es que quizás la gente dirá, no, es que tú eres dura, o quizás tus palabras tuyas son fuertes. No, lo que pasa es que ese es el molde que Dios ha hecho en mí. Y si ese es el molde que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha hecho en mí y ha depositado en mí, eso es lo que yo le voy a dar a la persona que quizás me pida un consejo o me diga qué hacer. Entonces, quizás dirán, no, María es dura, o quizás está machetazo. No, eso es lo que Dios ha depositado en mí. Y lo que Dios ha depositado en mí, eso es lo que yo voy a dar. Yo no puedo dar cosas que no hay en mí y que no nazca de aquí de mi corazón. Entonces, a medida de todo eso, he ido reconociendo, y yo sé que es así, el llamado que Dios ha depositado en mí a su tiempo, no al tiempo mío, porque aquí nosotros no venimos a palabra de hombres, sino primeramente a la de Dios. Y todo es al tiempo de Dios. Mi pastora nos dijo que nosotros salíamos de ahí, pero nosotros teníamos que volver ahí. Y que el Señor nos decía que lo importante era que nosotros no nos apartáramos de su camino, y que íbamos allá al lugar donde nosotros teníamos plantado su corazón, teníamos destinado, pero así mismo como íbamos, teníamos que volver. Y que todo lo que iba a pasar en nuestra vida era un transcurso, pero para crecimiento en nuestra vida diaria. Que todo iba a ser medio de un proceso, pero que era necesario para nuestra vida. ¿Por qué le digo? Porque cuando yo llegué de allá, aquí a Chile, cuando yo llegué aquí, la forma de vestir mía era una. Y cuando yo llegué aquí es que el Señor me ha ido cambiando. Porque en los meses que yo llegué, que cuando yo empecé a ir a la iglesia, el mismo Señor fue que fue tratando conmigo y me decía, no, yo no te quiero así, sino que te quiero así. Y me acuerdo tanto que un día yo le dije al Señor, pero yo no tengo para comprar ropa, tú sabes el sueldo que mi esposo se gana.
le decía yo así al Señor. Y hubo una tranquilidad en mí. Y después a los días, me acuerdo tanto que llegó una prima de él de visita. Mis queridos hermanos, no le miento. Cuando ella me llevó a su casa, que ella se iba a casar, y me dijo ella, no, puedes ir, podemos pasar el día allá. Yo cuando llegué allá, esa mujer lo único que me dijo fue, vea, aquí está el closet, coja todo lo que se quiera llevar. Cuando ella me dijo así, yo nomás abrí y ella nomás me iba pasando. Y ella la que me iba pasando, yo iba diciendo, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Cuando llegué a la casa, yo dije, usted ya no me sirve más, esta es la que me voy a ponerme ahora. Y de ahí para acá, eso fue el cambio que Dios había hecho en mí. Porque cuando yo iba a la iglesia, que tenía mi pastora allá en Recoleta, yo la ropa que usaba era diferente, las camisas que yo usaba era diferente. Y de un momento a otro yo cambié, no fue porque yo quise, fue el mismo Dios, y el mismo Dios me dio la ropa. La ropa que me dieron era una ropa nueva. Y yo dije, gracias Señor, porque cuando nosotros le obedecemos, Él sí provee. Porque cuando Él pone el sentir y nosotros actuamos, Dios sí da. Porque Él sabe nuestra dificultad, Él sabe nuestra necesidad. Y Él sabía que en ese tiempo nosotros solamente mercábamos con 30,000 pesos, con 40,000 pesos, y quizás nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Y como Él lo sabía, entonces por eso Él dijo, no te preocupes, hija, que yo conozco tu aflicción, entonces yo te voy a proveer. Y así fue lo que el Señor ha hecho en mí, y esto es lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida. Y quizás, como muchos dicen, que a uno le dicen, no, parecer viejita, parecer lo de acá, mis queridos hermanos, pero yo les digo, y se lo digo realmente de corazón, que cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo, sinceramente que lo que diga el hombre queda por basura. Lo que diga el hombre cae por tierra. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estuve en mi campo, esperando que tía me mandara los pasajes, mucha gente se burlaban de mí y me decían que yo iba a arrastrar el piso. Y yo le decía que eso a mí no me importaba, porque yo no le venía a darle vestidura al hombre, sino a Dios. Y si Dios me había hecho así, así era que yo iba a ser. Y que a mí no me importara lo que ellos dijeran. Ahí está Susan también. Ella y mi cuñada se burlaban de mí. Y yo les decía, yo las veré. Ahorita yo estoy viendo a Susan, me falta la cuñada. Pero yo sé que ella va a venir. Y yo le decía, ustedes lo ven ahorita porque ustedes están en la carne. Pero cuando Dios lo haga, ustedes se van a maravillar y van a decir, verdaderamente que me estaba perdiendo lo más importante. Lo mejor. ¿Saben por qué? Porque es que uno anda con su falda, uno anda mejor que andando con eso ahí apretadito, esos jeans que usted no puede hacer ni aquí. Con esa ropa que a usted antes le da más calor. En cambio usted con su ropa así floja, usted se siente que anda al aire libre y se siente mejor. Yo no sé ustedes, pero yo me siento así. Yo me siento así. Y es lo que Dios ha hecho en mí. Y gracias a la misericordia de Dios, yo sé que hay muchas cosas más que las resumí. Y como me decía una vez Luis, yo no entiendo, hermana María, cómo a usted no se le nota a veces lo que usted pasa, el proceso, quizás la dificultad. Y él me decía, ¿no será porque tú allá en Ecuador ayunaste tanto y esa copa está rebosada? Y por eso es la resistencia. Me decía él. Le decía yo, no, Luis, lo que pasa es que cuando Dios le pone un molde a uno, ese es el molde que Dios hace, de que quizás uno esté por dentro pasando la aflicción, el problema, pero cuando tú te vienes a darte de cuenta es cuando realmente ya la persona no aguanta más. Pero no porque uno no pase problema, uno sí pasa dificultad y sí pasa proceso. Pero no es porque usted lo ve alegre, no, también tenemos su caída y su baja, ¿me entiende? Pero quizás porque el proceso suyo es uno y el mío quizás es otro. Tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra manera, porque quizás esa es la forma en que Dios lo ha hecho en mi vida. Y así ya para finalizar,
la vez que me pasó el accidente aquí, lo de la bala, yo ese día vine a entender muchas cosas en el Señor. ¿Por qué vine a entender? Porque el Señor, antes de pasar eso, ya le había mostrado a Steven algo, y el Señor lo que le había dado a entender era que, como dando a entender de que en el hogar, como que la que iba a ser más procesada era yo, pero yo no lo entendía, como que la que iba a ser marcada era yo. Entonces, cuando me vino a mí a pasar eso, el Señor me trae a memoria lo que Él ya me había mostrado antes, que yo no estaba entendiendo. Y cuando me pasó eso, me acuerdo tanto que yo, cuando llegué aquí, fue tanto así la fuerza que el Señor me dio, que yo ese día no pensé si yo me iba a morir o iba a vivir. Yo era tanto así que yo en ese momento, cuando el hermano Reinaldo de Venezuela me estaba preguntando, hermana María, ¿y qué fue que le pasó? Yo empecé a contarle, estábamos parados afuera, y yo empecé a contarle lo que había pasado. Y entonces me decían, no hable porque después se desgasta y después se puede desmayar. Y en mí yo decía, pero es que yo no siento desmayarme. Yo siento una fuerza que yo ni siento si es que tengo una bala ahí o no. Si Steven no me aprieta, yo no siento que tengo algo, porque cuando me paró la sangre aquí, que yo sentí ese fuego, yo como que si fue algo que se transformó en mi cuerpo. Porque cuando yo llegué ahí a esa puerta, yo sentí como que ya no era la misma. Y cuando Steven me estaba orando ahí, fue como la confirmación. Y cuando yo llegué al hospital, fue tanto así la persecución, mis hermanos, que yo los veía parados. Así yo los veía. Y yo les decía, ¿y usted a qué viene? Usted váyanse de aquí. Así yo les decía, porque ustedes ya saben de quién les estoy hablando, ¿me entienden? Y yo les decía así, yo no sentía nada de miedo, no sentía nada de temor. Cuando me llevaron a la sala de cirugía, me acuerdo tanto, el médico decía, el cirujano, no sienta miedo, que no le va a pasar nada. Y en mí yo decía, yo no tengo miedo. Y al lado, yo veía lo que estaba parado al lado mío, y yo no sentía miedo. Cuando estaba en la sala que me llevaron para la recuperación, yo sentía que algo estaba al lado mío en mi cabecera, y yo en mis pieceros sentía a alguien que me maquillaba y me hacía así. Y yo más sentía fuerza con lo que estaba allá que con lo que estaba acá. Pero no me daba miedo, no sentía temor. Y cuando me acuerdo tanto que me fue a visitar mi hermano, cuando me fue a visitar mi hermano, el esposo de mi hermana Rosana, Aníbal, cuando él me fue a visitar, él fue y me decía, ay manita, iba llorando. Y yo en mí yo decía, ¿y qué le pasó a él?